noches, estamos en directo, es la hora del análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión y como cada martes y cada jueves nos acompaña Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que tenemos muchísimos asuntos de actualidad, así que si te parece vamos ya al grano. Vamos a empezar con las novedades que se están produciendo en torno a los casos mascarillas. Y lo decimos en plural porque, como saben, hay hasta 3 cuestiones judiciales que se están investigando en este momento. 2 por parte de la Fiscalía Europea. La primera, la del caso mascarilla. Supimos hace algunas semanas que la Fiscalía en su momento pidió la detención de Conrado Domínguez para poder requisar e investigar su teléfono móvil. No lo quiso así la jueza de instrucción y al final Conrado Domínguez nunca llegó a ser detenido, aunque está siendo investigado en esta causa. Bueno, en el escrito que presentó la Fiscalía se decían, o se argumentaba, lógicamente, se motivaba esa decisión de pedir la detención de Conrado Domínguez con cuestiones, bueno, como estas que publica Canarias 7. Domínguez tuvo un proceder altamente corrupto al inflar 100.000 euros el precio de las mascarillas, según el fiscal Javier Ródenas tachó de desleal la forma de actuar de Conrado Domínguez en el escrito en el que interesó su detención. Este es el primer caso mascarillas. El segundo, el que está vinculado con la trama de Koldo García, el ex asesor del ex ministro Ábalos, también está generando un debate sobre todo intenso, político, y saben que hay una comisión de investigación convocada en la que van a tener que ir a comparecer, porque así lo ha pedido el Partido Popular, y lo vemos en este titular de La Provincia, el propio Ángel Víctor Torres y toda su cúpula sanitaria de la gestión, insisto, de la pandemia en Canarias. A ver si podemos recuperar ese titular de La Provincia. Torres y toda su cúpula de sanidad citados ante la comisión del caso Koldo. El PP también ha pedido la comparecencia en el Senado del presidente de la Audiencia de Cuentas y, por cierto, del mediador, de Antonio Navarro Tacoronte. Óscar, sorprendente, ¿no?, la citación de Antonio Navarro Tacoronte. Antonio Navarro Tacoronte, habría que verlo, además dando explicaciones en este caso en esa comisión en el Senado a petición del Partido Popular, porque bueno, pues fue clave en este caso en torno a esa trama que se denomina como bueno, pues el caso mediador que le dio nombre, insisto, a esta presunta trama. Y por otro lado, significativo además también, parece que todas las miradas políticamente hablando, además también en el ámbito judicial se van centrando. Conocemos más datos sobre Conrado Domínguez, yo creo que ha sido clave, en este caso, en el primer caso mascarilla, esa presunta estafa de 4 millones de euros en la comunidad autónoma, juzgado en este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Conrado Domínguez en aquella época era director del Servicio Canario de Salud. Y luego, bueno, pues en el ámbito político hay que diferenciar el ámbito judicial y el ámbito político, donde en principio se van a dirimir responsabilidades políticas. Para eso son las comisiones de investigación. La del Parlamento Regional, en este caso, bueno, pues que solicitó, que escribió Coalición Canaria y el Partido Popular, y luego en el Senado la principal figura que va a comparecer a petición del Partido Popular es el actual ministro, Ángel Víctor Torres, que, como saben, de todo sabido, fue en aquella época presidente de la Comunidad Autónoma, actual secretario general de los socialistas canarios. Algunos nombres conocidos en su cúpula, como por ejemplo la primera consejera de Sanidad en el Pacto de las Flores, que luego fue destituida. Al final nunca hemos conocido por qué destituyeron de manera fulminante a Teresa Cruz Oval. Parece que también va a comparecer en esa comisión de investigación. También, en este caso, bueno, el que de manera transitoria, cuando se produjo esa crisis de gobierno, estuvo al frente de Sanidad, el conocido Julio Pérez, insisto, que alternaba esa responsabilidad como consejero de Sanidad y a su vez como consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma. Y el que también durante ese momento fue de manera transitoria, lo hemos nombrado, Antonio Olivera, el economista, el tinerfeño Antonio Olivera, que fue de manera transitoria director del Servicio Canario de Salud y toma relevancia cuando se le llama ahora a esa comisión de investigación, porque en estos momentos es, como todos saben también, el actual jefe de gabinete del señor Torres. La verdad es que es muy llamativo el nombre. Algunos más también de Carolina Darias, Carolina Darias también, que la fue alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, fue ministra de Sanidad. Ministra de Sanidad, la canaria actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y algún que otro nombre de cargos intermedios de la cúpula de Permanente Intermedia, que luego no tienen mucha relevancia porque son desconocidos. Todo esto en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Y fíjate, otras de las personas que van a tener que comparecer, a mí me ha llamado mucho la lista de comparecientes que ha pedido el Partido Popular y que han pedido en este caso también el resto de intervinientes en esa comisión. Están el propio Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Francina Armengol, pero también Salvador Illa o Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Sí, que por cierto, Torres, el presidente, el ministro, expresidente canario, ha pedido hoy o ha considerado esta misma tarde que todos los presidentes autonómicos deben acudir a las comisiones sobre la compra de material sanitario. Repito,
Por un lado está las investigaciones judiciales en estos 3 casos por esas compras y adjudicación de contratos, en la compra de las mascarillas en aquella época de la pandemia, y luego en el ámbito político. Por cierto, me ha llamado la atención porque en el ámbito político no se ha llamado, en este caso, para que comparezca en esas comisiones, a Blas Trujillo. En principio no he escuchado su nombre, que, como saben, fue también consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma. Ni Blas Trujillo ni de momento el propio Pedro Sánchez, que se baraja como una posibilidad también de que pueda llegar a ser citado para comparecer en esa comisión de investigación. Ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, ¿y Luis Rubiales qué pinta en todo esto con todos los fregados que tiene abiertos? Bueno, el propio Luis Rubiales ha reconocido que mantuvo contactos con el propio Koldo García, aunque él se ha desmarcado lógicamente de la trama, pero también que tenía estrechas relaciones con el presidente del Zamora, como saben, Víctor de Aldama, que es uno de los supuestos comisionistas de esa trama Koldo. Bueno, todo esto, eso sí, con la mirada en lo que a nosotros nos interesa, lo que respecta a Canarias, fijada en la figura de Ángel Víctor Torres y la figura de todos esos gestores que estuvieron en la época de la pandemia en la Consejería de Sanidad. No sabemos si va a servir para algo esta comisión de investigación, al igual que la del Parlamento de Canarias. Lo que sí sabemos es que va a servir para arrojar muchísimas declaraciones, para poder responder a muchas preguntas que estamos seguros que se van a plantear y sobre todo para darnos información también sobre algunos detalles que probablemente no han trascendido, que probablemente incluso no puedan tener repercusión en la vía penal, pero que sí que pueden ser políticamente muy relevantes. Así que vamos a estar muy pendientes de esas comisiones de investigación, como también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en la manifestación del próximo 20 de abril. Ya lo saben, en 5 islas está convocada esa manifestación el próximo 20 de abril, sábado, para protestar por el actual modelo turístico, para pedir una reflexión sobre la necesidad de un cambio de modelo económico en Canarias. Hay muchas preguntas abiertas también en torno a esa manifestación y sigue habiendo muchas reacciones políticas. Hoy, por cierto, ante el Congreso de los Diputados, desde la plataforma Canarias Agota, se ha llevado a cabo esta concentración. Vamos a ver esas imágenes en las que se ha trasladado a la capital del país, a Madrid, bueno, pues toda esa protesta que se va a significar, lógicamente, de manera mucho más numerosa, el próximo 20 de abril en 5, insisto, de las 7 islas, excepto en La Gomera y El Hierro, hay convocadas manifestaciones y concentraciones en el resto de islas. Y ahí ven, insisto, esa protesta que esta misma mañana se llevaba a cabo por parte de Canarias Agota ante las puertas del Congreso. El jueves, desde Canarias Agota, se va a iniciar, está previsto que así sea, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, una huelga de hambre para pedir que se paralicen los proyectos de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita en la isla de Tenerife. Veremos el recorrido de esa huelga de hambre. Nosotros el jueves queremos hablar tanto con la parte de los empresariados, del empresariado de, en este caso, canario, que tiene mucho que ver porque se está viendo muchas referencias políticas y desde los colectivos sociales y ecológicos sobre el papel que juegan los empresarios, pero también estaremos muy pendientes de ese inicio de esa huelga de hambre que ha puesto en marcha la plataforma Canarias Agota. Y decía que los empresarios están siendo señalados por, en este caso, los colectivos sociales, pero también por la clase política. Fernando Clavijo ha vuelto a pedir, eso sí, Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que ha ido modulando su discurso desde que se conoció la convocatoria de la manifestación hasta hoy, cada vez más cerca un poco de los postulados de los convocantes, ha insistido en la necesidad de que los empresarios sean más responsables, de que suban los sueldos a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Escuchamos a Fernando Clavijo. La realidad es que el año pasado fue un año de récord, no solo de visitantes, sino también de facturación. Y llevamos tiempo diciendo, de hecho todos los movimientos que se han hecho desde que llegamos al gobierno han ido orientadas precisamente pues, a solucionar los problemas de la vivienda, a solucionar los problemas energéticos, los problemas hídricos. En este caso, la conferencia de presidentes de cabildos que vamos a tener el 30 de abril, el grupo de trabajo con la FECAT de municipios de menos de 10.000 habitantes, todo lo que tiene que ver ahora mismo con el alquiler vacacional, que está en exposición pública. O sea, la orientación que le hemos ido dando, el programa Crecer Juntos, donde hemos sumado a la industria y a las universidades públicas, van orientadas precisamente para que mejoremos la calidad de vida de todos los canarios. Y en ese papel, el turismo, que es fundamental, porque es el primer sector económico de nuestras islas, tiene que asumir también la parte de liderazgo que le toca de tirar del resto, ¿no? Y bueno, yo lo dije en enero, o sea, con ocasión de la Feria de Fitur, yo creo que es el momento en el que toda esa riqueza se puede distribuir de dos formas, vía impuestos y vía empleo, vía salarios. Y yo animaba al sector a que negociase y subiese los salarios, porque es la forma que tenemos de redistribuir la riqueza. En Canarias tenemos un grave problema de concentración de riqueza y tenemos unas familias con una renta media por debajo de la media de España.
Hombre, pues teniendo una actividad económica por la que tenemos, lo que tenemos es que sentarnos todos. Y hoy, bueno, las declaraciones lo he hecho en el pasado y lo vuelvo a hacer ahora. Es decir, es importante que busquemos esos espacios de encuentro para poder analizar y que todos no solo nos sintamos cómodos, sino que pensemos hacia dónde va Canarias. Reflexión de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Hoy en el Parlamento ha vuelto también a ser foco de debate esa manifestación del próximo 20 de abril. Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, hablaba así sobre esa manifestación y sobre los motivos que hay detrás de la protesta. Casi que parecía, me van a permitir la licencia, que el Partido Socialista no hubiera estado gobernando en Canarias en los últimos 4 años. Escuchamos a Nira Fierro. Si el próximo 20 de abril la gente va a salir a manifestarse en las calles en Canarias, no es porque esté en contra del turismo. No hagamos a la gente de Canarias tonta. Si la gente sale a la calle en Canarias es porque sabe perfectamente que la riqueza que genera el turismo puede o podría haber llegado a más hogares en Canarias. No es turismofobia, señor Domínguez, es simplemente que no se puede acceder de forma asequible a una vivienda en Canarias. Es saber que si matriculas a tu hijo o a tu hija en determinados centros en Canarias va a tener una ratio de alumno por aula muy superior a lo que debería. Es saber que tus autopistas están colapsadas, es saber que hay una huella medioambiental evidente y que llevamos durante toda esta legislatura hablando de emergencia hídrica. No es turismofobia, es vivir en condiciones dignas mientras vemos titular tras titular la llegada en cifras récord de turistas a Canarias. Y ustedes, lejos de poner el foco sobre esto, hacen a los vulnerables más vulnerables con sus políticas, quitándole impuestos a los ricos, liberalizando suelo para dárselo a las constructoras, recortando 17 millones de euros en materia de vivienda pública. Y no estamos en momentos de crisis como las tuvimos recientemente, es momento de decisiones valientes, señor Domínguez. Hay que hablar de redistribución de la riqueza, hay que hablar de subida de salarios, hay que hablar de tasa medioambiental, hay que hablar de que la riqueza que se genera en Canarias se quede en Canarias de una forma mucho más justa y mucho más sostenible. Sean valientes, escuchen a la gente y ahí van a encontrar al Partido Socialista. Bueno, durante los 4 años que duró el Pacto de las Flores, por ejemplo, no se aprobó ninguna tasa turística, ninguna moratoria turística, ninguna de las grandes medidas que, por ejemplo, reclaman los colectivos sociales. Sorprendente también un poco el papel del Partido Socialista. Sí. Lógico, teniendo en cuenta su posición de oposición y el oportunismo político que estamos viendo de cara a la manifestación, pero no, una cosa no quita la otra. Sin duda. Me ha llamado la atención la última frase. Le dice al Partido Popular, señor Domínguez, escuchen a la gente. Yo creo que el Partido Socialista, el anterior gobierno del Pacto de las Flores, no escuchaba a la gente. ¿Cuántas movilizaciones, cuántas reivindicaciones, cuántos movimientos sociales durante esos 4 años surgieron en Canarias? Y el Partido Socialista, también Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista La Gomera miraron para otro lado, no apoyaron esas reivindicaciones, no estuvieron. Además, dirigentes del Partido Socialista no han estado durante los últimos años en esas manifestaciones, repito, y en esas concentraciones de la ciudadanía en las calles. Eso por un lado. Hay que recordar a la señora Fierro que su partido, el Partido Socialista, lideraba el Pacto de las Flores, con Ángel Víctor Torres como presidente. Es decir, el Partido Socialista viene de gobernar Canarias durante los últimos 4 años. ¿Alguna responsabilidad tendrá, insisto, de esta realidad de la que estamos hablando en estos momentos? Por cierto, señora Fierro, a su lado, Sebastián Franqui, le estaba escuchando atentamente. Sebastián Franqui, hasta hace bien poco, era responsable nada más y nada menos que de vivienda, transporte y obras públicas. Vivienda, transporte y obras públicas que, por cierto, son pilares que en estos momentos están sobre la mesa de ese debate sobre la masificación turística. Lo cierto es que el Partido Socialista tiene un papelón, lógicamente, después de esos 4 años de gobierno, pero también sorprende un poco la posición de Fernando Clavijo y de algunos líderes políticos que han pasado de expresar su preocupación por la manifestación a decir que, oye, que está muy bien que la gente se manifieste y que es necesario, ¿no? Sí, que hay que escucharlo, hay que tener consenso, diálogo. No solamente lo está diciendo el propio Fernando Clavijo, sino también algunos dirigentes de Coalición Canaria, como por ejemplo, lo contamos la semana pasada, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Además, ha sido contundente el señor Clavijo, ha dado un giro importante. Yo creo que son conscientes de la realidad a la que se enfrentan y que hay un debate profundo. Son, insisto, conscientes, porque además el señor Clavijo le ha pedido corresponsabilidad, estoy de acuerdo, corresponsabilidad al sector empresarial, a las patronales turísticas, porque esta es, insisto, y él decía el propio Fernando Clavijo, que esto es un territorio de todos, ¿no? Y que todos tenemos que sacarle provecho al rendimiento, insisto, turístico, donde, como sabes, David, hemos hablado en distintas ocasiones, lo han puesto sobre la mesa los sindicatos, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Con el importante número de turistas récord que han venido llegando a Canarias durante los últimos años, que no se plasma con el avance, ¿no? El impulso de económico, y en este caso lo que les afecta a los ciudadanos, con las tasas de desempleo en esta comunidad autónoma, aunque parece ser que han ido mejorando
con el paso de estos años. Eso por un lado. Por cierto, el propio Jorge Marichal, que es el presidente de la patronal tinerfeña, presidente de la patronal nacional, entiendo que no le habrán sentado bien esas declaraciones, ese cambio, ese posicionamiento del presidente Clavijo. Ha venido a decir el propio Marichal en unas declaraciones que he podido leer: impuestos del turismo mantienen, dice el propio Marichal, al gobierno canario. Rechaza, por cierto, la ecotasa. Jessica de León ha hablado a la consejera de Turismo de poner sobre la mesa la aplicación de la ecotasa, que además, por cierto, como decía, estuvo en la anterior legislatura rondando, dando vueltas a ese debate por el Parlamento de Canarias sin ningún tipo de posicionamiento. Ha dicho Marichal, la ecotasa, y recuerda que la carga impositiva que afronta un sector, el que él representa, que factura 22.000 millones de euros. Por cierto, hoy el presidente Clavijo ha estado en Madrid, la capital de España, se ha reunido con varios ministros, se le ha preguntado además también por ese debate en medios nacionales en Madrid, la capital de España, lo que nos vamos a encontrar en esta comunidad autónoma a partir del 20 de abril. Ha insistido que, bueno, que su gobierno, que no el anterior gobierno, ha dicho Clavijo, ha dado algunos pasos, algunos avances, como por ejemplo la aprobación de la ley de vivienda o la aprobación del anteproyecto recientemente que hemos escuchado de la regulación de la actividad del alquiler vacacional. Y ha dado un avance que para mí ha sido significativo y yo creo que ha sido la noticia dentro de lo que es este debate. Allí en Madrid ha avanzado el propio presidente Fernando Clavijo que el día 30 de abril, 10 días después de esa manifestación, el gobierno ha convocado una reunión con todos los presidentes del Cabildo de la comunidad autónoma para valorar isla por isla en profundidad este debate. Insisto que están pidiendo un cambio de modelo económico, o que se aborde la masificación turística, colectivos que, como saben, saldrán a las calles de Canarias el próximo 20 de abril. Hay una cosa que ya ha conseguido esta manifestación, con independencia de la asistencia que haya el próximo 20 de abril en las distintas islas, y es abrir el debate de lleno. O sea, yo creo que nunca antes se había hablado con tanta claridad. Ya se ha abierto el melón. Y por tantos actores sobre la situación económica de Canarias, sobre el modelo turístico, y esa reflexión, cuanto menos ya supone, yo creo, personalmente, un éxito de los convocantes de esa manifestación, que han logrado colar en la hoja política como algo prioritario hablar del modelo turístico. Y hoy, por cierto, para cerrar este tema, Óscar, también hemos escuchado en Radio Marca a Zaida González, que es concejal del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, decir unas manifestaciones que han generado también cierta polémica, porque ha dicho: aquí el hambre dejó de tenerse cuando llegó el turismo. Son las palabras de Zaida González, que lejos de posicionarse, como ha hecho Clavijo, modular el discurso, en este caso de su partido, ha sido contundente defendiendo, en este caso, el modelo turístico. Insisto, aquí el hambre dejó de tenerse cuando llegó el turismo. Ya, yo creo que está en consonancia, en este caso, con el posicionamiento, que creo que se mantiene en el mismo posicionamiento que ha sido contundente desde el primer minuto en esa línea, ¿no? La defensa del turismo. Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, vicepresidente del gobierno, socio de Fernando Clavijo. Luego, bueno, cada uno es responsable, cada uno es libre para trasladar su posicionamiento, su lectura sobre este movimiento social de Canarias, porque hay algunos empresarios, yo he hablado con distintos empresarios turísticos de distintas islas durante los últimos días. Bueno, ellos vienen a entender o a decir que aquí no sé, aquí los convocantes, los que están convocando esta manifestación, no van contra el principal motor económico del archipiélago, no van contra el turismo. Sí que rechazan esas manifestaciones, concentraciones en aeropuerto Reina Sofía, o algunos carteles que han aparecido, que luego son lamentables desde mi punto de vista en algunos puntos de la isla, bueno, tratando de increpar, ¿no? Como sensaciones como de mensaje de que quieren expulsar al turismo. Los empresarios son conscientes que esa no es la idea. Los empresarios son conscientes de que en Canarias hay un territorio sensible, frágil, sobredimensionado, y que hay que tomar medidas. Y los empresarios son conscientes de que en la parte política ha habido irresponsabilidad, ha habido dejación de funciones durante los últimos años. Ellos dicen que la masificación se debe porque están saturados los servicios esenciales, como por ejemplo las carreteras, la movilidad o la vivienda. El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, por cierto, nos decía también en una entrevista el pasado lunes, luego veremos alguna intervención de Dámaso Arteaga aquí en Canarias al Día, pero nos decía también que ellos se están dedicando a borrar algunas pintadas turismofóbicas o de Tourist Go Home en contra, en este caso, de los turistas. Evidentemente no son mayoritarias, pero sí que es verdad que estos hechos se están produciendo. Esto es una minoría que no tiene nada que ver con el grueso de los organizadores de esa manifestación del 20 de abril, pero por supuesto nosotros condenamos todo ese tipo de actuaciones, porque evidentemente no estamos hablando
hablando de que el problema de Canarias sea que vengan turistas, sino que cuanto menos hay que abrir ese debate, esa reflexión si ahora mismo el actual modelo genera riqueza social al nivel que genera, bueno, pues riqueza sobre todo para el empresariado turístico. Y hablaba Óscar de ese anteproyecto de ley del alquiler vacacional que presentó el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, la semana pasada. Bueno, pues bien, nosotros hablábamos el jueves, como saben, con el vicepresidente de la Asociación del Alquiler Vacacional, de ASCAV, y él nos hablaba de que estaban estudiando, estaban preparando ya acciones legales. Pues bien, hoy hemos conocido ya que ASCAV, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ha llevado a los tribunales al Gobierno por ocultar datos sobre la futura ley. Óscar, primer paso de lo que ya nos anunciaban. Esto va casi más con la forma de cómo se ha tramitado esa ley que con el fondo, sí, pero es un primer movimiento ya jurídico que han dado desde los representantes del alquiler vacacional. Lo anunciaban hoy esa asociación, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, como decías, contra el Ejecutivo Regional ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ por negarse a facilitar, como han denunciado en esta mañana, la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura ley de viviendas vacacionales. Por cierto, en torno a este asunto, hoy ha habido una reunión, hoy se ha reunido, en este caso, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno Autónomo, Miguel Ángel Rodríguez, con la FECAN, con una representación de alcaldes y alcaldesas, en la que ha estado Mari Brito, la presidenta de la FECAN, y parece que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar la limitación de las viviendas vacacionales en las Islas Verdes, es decir, en La Gomera, El Hierro y La Palma. Lo cuento como novedad. Por cierto, nombrabas a Mari Brito, voy a romper un poco el guión y luego volvemos con este asunto, pero ha sido muy crítica con unas declaraciones que hizo el artista Cruz Cafuné en uno de sus conciertos sobre, bueno, un poquito la expresión. Parece que él se posicionó a favor, a ver si puedo recuperar esas declaraciones para la segunda parte del programa. Él se posicionó a favor de un poco de la manifestación del 20 de abril de una manera bastante genérica. Consideraba que eran peligrosos esos discursos. Mari Brito, así lo ha dicho la presidenta de la FECAN, y ha sido respondido en Twitter por Patricia Hernández, que es del mismo partido, el Partido Socialista, diciendo que lo peligroso, por ejemplo, es que haya jóvenes que no puedan conseguir vivienda. A ver si recuperamos después el tuit de Patricia Hernández y lo comentamos, porque me ha llamado mucho la atención, porque son dos personas del mismo partido y porque son dos maneras distintas de ver una realidad social que afecta a los jóvenes de Canarias, porque el acceso a la vivienda es sin duda, Óscar, uno de los grandes problemas que tenemos. El alquiler vacacional es uno de los elementos que tensiona el precio de la vivienda. Por eso muchos municipios han empezado ya a declarar o a pedir al Gobierno de Canarias que declare las zonas tensionadas. Después de la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, Pablo Rodríguez, que es el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, anunciaba la creación de un protocolo para informar y para gestionar todo este tipo de peticiones de declaración de zonas tensionadas en algunos municipios de Canarias. Vamos a escuchar a Pablo Rodríguez. Como ha generado dudas, no solo en Canarias, sino en toda España, de cómo se llevan a cabo estas declaraciones de áreas tensionadas, es que vamos a establecer un protocolo para el desarrollo del procedimiento de aplicación del artículo 18. ¿Qué quiere decir esto? Pues un protocolo que va a decir a los ayuntamientos que quieren que se establezca un área tensionada en parcial o íntegramente en su municipio, qué documentación debe conllevar esta petición, en qué medida se tiene que hacer o con qué fórmula se tiene que hacer y, en definitiva, cómo va a proceder para el establecimiento de estas áreas tensionadas. Ese protocolo tampoco vamos a ser los primeros en toda España en hacerlo, porque ya el País Vasco, Euskadi, el gobierno del País Vasco ha aprobado ese protocolo y establece precisamente que son los ayuntamientos los que tienen que hacer los informes, reunir toda la documentación y elevarla al gobierno, en este caso, del País Vasco, pero en nuestro caso será el Gobierno de Canarias, para analizar esa documentación y, por tanto, establecer o no el área tensionada. Ese va a ser el protocolo que vamos a trasladar o vamos a llevar a cabo por parte del Gobierno de Canarias para el procedimiento de establecer estas áreas tensionadas. Bueno, las declaraciones de Pablo Rodríguez, Óscar, y por cierto, en algunos municipios como en Arrecife, municipios importantes, se ha vuelto también a producir este debate, ¿no? Sí, en este y además con un cambio diferente, un vuelco de posición diferente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en municipios del Partido Socialista, como por ejemplo en Adeje, donde se apoyó y se ha instado al gobierno autónomo, que tiene esa competencia, esa responsabilidad, de hacer un estudio para declarar o no zona tensionada del municipio de Adeje. El pasado viernes se celebró un pleno, había una moción en el Ayuntamiento de Arrecife,
Arrecife. Allí gobierna el Partido Popular con Coalición Canaria. El alcalde ya saben que es Jonathan de León, que sustituyó, ya saben, en su momento a Astrid Pérez, actual presidenta del Parlamento Canario. Y en la oposición el Partido Socialista pidió una moción que bueno, pues se tratase de instar al gobierno autónomo en la declaración de zona tensionada. Y fue rechazada. Si Coalición Canaria y el Partido Popular, es decir, el gobierno local rechazó esa moción. Dice que no quiero, que no van a pedir, que no es la intención, pedir al gobierno autónomo que se declare Arrecife como zona tensionada. ¿Por qué? Porque consideran que, al contrario de lo que dicen otros municipios, no va a limitar los precios, en este caso el alquiler, sino todo lo contrario, van a subir los precios. Bueno, vamos a ver cómo se van tramitando todas estas peticiones por parte del Gobierno de Canarias, que al final saben que es el competente, lo tienen que pedir los municipios, pero es el Gobierno de Canarias quien hace la declaración de las zonas tensionadas. Y en Fuerteventura, hablábamos ahora de una situación que se está viendo en Arrecife, en Lanzarote. En Fuerteventura, este domingo en Ajuy, hubo una importante protesta. Más de 400 personas pedían paralizar por parte del Gobierno de Canarias los permisos para investigar tierras raras, la búsqueda de esos 17 elementos químicos que son fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías, para energías renovables, por ejemplo, para los coches eléctricos, y que en principio la empresa, el grupo Satocán, un gigante, como saben, de la familia San Juan, una de las familias más ricas de España, quiere investigar en la isla de Fuerteventura. Así se lo ha pedido ya en 3 ocasiones, hay 3 expedientes abiertos sobre esta cuestión. Parece que uno ya ha sido aprobado por parte del Gobierno de Canarias para realizar esas exploraciones. Nosotros este jueves vamos a hablar con Natalia Santana, que es presidenta de Nueva Canarias en la isla de Fuerteventura, sobre esta realidad, sobre por qué ellos se oponen, como en este caso hay bastante unanimidad institucional a esas prospecciones para la búsqueda de tierras raras, para la búsqueda de esos elementos químicos. Pero este domingo, la verdad es que fue exitosa esa manifestación, más de 400 personas que visibilizaron ese rechazo a esas prospecciones mineras en Fuerteventura, Óscar. Sí, una movilización que se une al posicionamiento claro y contundente de los políticos, en este caso en la isla de Fuerteventura, porque saben que estos días hubo un acuerdo unánime, una declaración institucional del Gobierno de Coalición Canaria Partido Socialista en Fuerteventura, es decir, Lola García y Blas Acosta, que fueron los primeros que dieron ese posicionamiento, además acompañados, así vimos la fotografía en su momento en esa declaración, por los 6 municipios, los alcaldes y alcaldesas de los 6 municipios, 6 ayuntamientos de la isla de Fuerteventura. Por tanto, ahí se ha unido la política con la ciudadanía. Un problema medioambiental es lo que hay detrás de lo que se considera que puede generar esas protestas, como ocurre en otros lugares. El problema es mucho más complejo. Al final estamos hablando, con la diferencia de lo que ocurría con las prospecciones petrolíferas, donde hay un acuerdo unánime general de que hay que reducir la dependencia de las energías fósiles. En este caso hablamos de elementos que son fundamentales para el día a día de nuestra vida y para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por tanto, donde China además tiene pues un gran peso en la comercialización de estos minerales, lo cierto es que alguna solución habrá que buscar, porque tampoco puede haber una dependencia tan fuerte de China que después puede, pues lógicamente, hacernos chantaje, como ya ha hecho en alguna ocasión, con la comercialización de estos minerales. Pero claro, evidentemente en Fuerteventura no quieren ser de nuevo un territorio donde se experimente con estas pruebas que consideran que genera un daño ambiental bastante grave. Tierras raras, en este caso, salen a la calle los políticos, se unen con la ciudadanía en la misma línea, por tanto. Sí. Pero luego vuelvo a recordar que es importante recordárselo a los políticos de Fuerteventura, que tienen otro problema que siguen sin solucionar, que es el problema del suministro del agua, donde además también tienen un gran colectivo que ha salido a la calle, que viene saliendo a la calle durante los últimos meses, y además han creado una plataforma. Me parece muy bien este apoyo, me parece, además lo comparto, este posicionamiento, pero que no se olvide el Cabildo Insular de Fuerteventura, que tiene un reto y una prioridad que no ha resuelto, que es el grave problema del suministro del agua en Fuerteventura. Lo que está claro es que la sociedad majorera se mueve bastante, protesta, se moviliza, defiende sus derechos y las cosas que considera que son justas. Eso nos está llamando bastante la atención, porque estamos teniendo una legislatura muy activa, con muchas protestas en la isla de Fuerteventura, que por supuesto va a estar presente el 20 de abril. Habrá manifestación en Fuerteventura por, en este caso, la situación del modelo turístico. En Fuerteventura, precisamente, chocan modelo turístico, sobre todo algunas grandes construcciones de un pasado turístico, como de ese turismo de masas, como son los hoteles de Río y las dunas de Corralejo, y la protección medioambiental. Saben que hay un conflicto después de que Costas ordenara el derribo del Hotel Oliva Beach, y parece que va a ocurrir lo mismo con el Hotel Tres Islas, por graves irregularidades, por incumplir
cumplir esa concesión que les permite estar ocupando un espacio natural protegido, como son las dunas de Corralejo. Pues bien, el Gobierno de Canarias considera que esa decisión es injusta, quiere que sea el Gobierno de Canarias quien aborde este expediente y tome la decisión en base al trasvase de la competencia de costas, y de momento el Estado se opone. Habrá reunión el 22 de abril de la Comisión Bilateral entre Canarias y Estado para abordar esta cuestión. Mientras tanto, el Gobierno no cierra la puerta a acudir incluso al Tribunal Constitucional, en base, por cierto, al último dictamen del Consejo Consultivo que avala ese procedimiento que podría iniciar, ese camino que podría iniciar el Gobierno en los tribunales para defender las competencias de Canarias en materia de costas. Escuchamos a Alfonso Cabello después del Consejo de Gobierno de este lunes. Ese dictamen por parte del consultivo da la razón al Gobierno de Canarias en los planteamientos que se habían realizado de la defensa de los intereses de la comunidad autónoma, entendiendo así y apoyando ese paso previo de acudir al Tribunal Constitucional en próxima fecha. Como saben, tenemos pendiente la realización de una reunión de esa comisión mixta entre el Gobierno y el Estado, que va a tener fecha el próximo 22 de abril, estaba prevista el día 15, pero tiene ese cambio para el día 22 de abril, y esperamos que con este dictamen por parte del Consejo Consultivo, en el contexto de esa reunión, podamos superar o dejar sin efecto esa decisión incluso de llegar al Tribunal Constitucional. El Gobierno de Canarias entiende que todas las competencias en materia del litoral le corresponden a la propia comunidad autónoma, y en este caso este dictamen del Consejo Consultivo viene a seguir ratificando ese camino de la defensa de los derechos y de los intereses de la comunidad autónoma. Alfonso Cabello, como saben, es el portavoz del Gobierno de Canarias. Óscar, ¿habrá reunión de esa comisión bilateral el 22 de abril? No sé, ¿tú crees que habrá acercamiento? Es clave en este caso, también tienen, como decía... Por cierto, en esa reunión estará el ministro Torres como ministro de Política Territorial, siendo en su momento el presidente de la comunidad autónoma, José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica del Partido Socialista, ahora en la oposición en Canarias, pero tiene mucha responsabilidad el propio expresidente ahora al frente de Política Territorial. Eso por un lado, habría que ver el recorrido que puede tener esa reunión bilateral entre Canarias y el Estado a competencias costas. Es clave para tratar de salvar este complejo hotelero de Fuerteventura. Habría que ver, insisto, en qué queda esa reunión. Pero lo más importante, lo más preocupante es que vuelva a lanzar esta pregunta a los políticos de la isla de Fuerteventura. Recuerdo que Mario Cabrera, también Lola García, en su momento de Coalición Canaria, la presidenta del Cabildo y actual y el expresidente del Cabildo y diputado regional de Coalición Canaria, Mario Cabrera, lanzaron en su momento que, bueno, que habría que, independientemente de las decisiones que iba a mantener el Ministerio de Transición Ecológica, había que buscar alternativas, había que tener un plan B para salvar, que es lo importante, lo grave, a la plantilla, al personal, los trabajadores de este hotel. ¿Tienen un plan B? ¿Hay alternativas para salvar a estos trabajadores? Pregunto y lo planteo. Temo que no. Yo creo que no hay un plan B y que no lo ha habido durante años y han tenido tiempo de sobra para tener ya sobre la mesa un plan B, y al final, como siempre, utilizando a los trabajadores de escudo, tanto una parte como la otra. Y eso evidentemente es algo bastante cruel y bastante injusto para todos esos trabajadores y trabajadoras de los hoteles de Río, una gran multinacional con importantes beneficios económicos dentro del sector turístico, que ocupan, insisto, un espacio natural protegido en las dunas de Corralejo. Bueno, vamos a hablar ahora seguimos en Fuerteventura, porque ahí vamos a hablar de Gesturpa, que es una empresa pública de urbanismo, como saben, del Ayuntamiento de Pájara, una empresa que siempre ha estado, bueno, salpicada por la polémica, por la gestión en esta empresa. Fue juzgado en su día y absuelto el hoy vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, que en su momento fue concejal de urbanismo de Pájara. Pues bien, esta empresa y la mala gestión de esta empresa, aunque no ha generado consecuencias penales, porque, insisto, Blas Acosta fue absuelto en ese juicio de Gesturba, sigue generando agujeros importantes para las arcas públicas. Lo publicaba Diario de Fuerteventura. Condenada a la empresa pública a pagar 3,3 millones de euros. La sentencia obliga a la empresa municipal de Pájara a devolver en buen estado las 67 viviendas del edificio centenario de Morrojable, que asumió en 2008, y a pagar por la deuda del canon. Quería ahorrarse ese dinero. La empresa no va a poder ser así y va a tener, eso sí, que también devolver en buen estado, lo que va a suponer un nuevo coste para las arcas públicas, esas viviendas. Óscar, Gesturpa, un agujero, nunca mejor dicho, como dice Diario de Fuerteventura, para el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? 3,3 millones para ese Ayuntamiento de Pájara. Su alcalde es Alejandro Jorge, de Nueva Canaria, que además es significativo, una isla, en este caso menor, con una población, un territorio menor, desde luego como Fuerteventura, que esté soportando esa presión jurídica, judicial, y que hayan tantos casos judiciales en Fuerteventura, desde luego es tremendo, ¿no? Es sorprendente, insisto, en una isla menor como Fuerteventura, porque no es el primer caso que contamos judicial.
Bueno, y saben que hay también mucho debate en torno al desarrollo de las energías renovables en las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, porque hay se cuestiona bastante sobre todo la planificación o la falta de planificación, mejor dicho, a la hora de aprobar este tipo de instalaciones que no dejan de consumir una gran cantidad de territorio, pero no dejan de ser fundamentales si queremos ir hacia la transición energética que se demanda desde los grandes organismos internacionales. Pues bien, por fin se ha aprobado ya el parque eólico del municipio lanzaroteño de San Bartolomé, y lo anunciaba también este lunes el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Vamos a escuchar al expresidente del Cabildo de La Palma. Contentos porque hemos sido capaces de encontrar una solución a un problema que venía heredado de la pasada legislatura y que tiene que ver con la descarbonización de Canarias. Estamos hablando de que hemos trabajado conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote para desbloquear el parque eólico de San Bartolomé, más de 9 megavatios de potencia, 11 millones que podía perder el Cabildo de fondos FEDECAN, y hemos encontrado una solución primando la preservación de la biodiversidad y en este caso de las aves en la zona. Por tanto, seguir trabajando de esta línea, de la mano, conjuntamente, para descarbonizar Canarias cuanto antes. Y en el municipio de Tías, bueno, lío político o dimisión, en este caso de un concejal de urbanismo. Lo leíamos también en Diario de Lanzarote. Dimite un concejal del PP en Tías a los 9 meses de tomar posesión. Roberto Brito de Ganso, abogado de profesión, ha renunciado al acta en el Ayuntamiento. Óscar. Sí, Roberto Brito, del Partido Popular, alega motivos personales. A mí, cuando un político directamente dimite, y además en tan poco tiempo, en este caso alegando, bueno, pues argumentando motivos personales, a mí, como comprenderán, me inquieta, aunque lo respeto. Estamos hablando de Roberto Brito, del Partido Popular. El Partido Popular es el segundo partido de ese ayuntamiento con más concejales, la primera fuerza política, en este caso de la oposición. Hay que decir que en este caso, bueno, pues ahí gobierna el Partido Socialista con Podemos. El alcalde del Partido Socialista es un conocido de Lanzarote, José Juan Cruz. Ganó las elecciones con 10 concejales. Coalición Canaria tiene 2, Podemos 1 y Vox otro. Ahí el gobierno es Partido Socialista con Podemos. Yo creo que el Partido Popular tiene muy complicado en este caso acceder o gobernar en este ayuntamiento, porque bueno, es imposible, teniendo en cuenta, insisto, que bueno, pues en este momento gobierna el PSOE con Podemos, aunque es el primer partido de la oposición. Por tanto, dimite ahí en este ayuntamiento de Lanzarote Tías Roberto Brito, insisto, argumentando, alegando motivos personales. Bueno, y Óscar, hoy tenemos que volver a hablar de un asunto que es bastante recurrente en este programa. No nos vamos a cansar de hacerlo porque al final siempre nos encontramos con este problema que no se termina de solucionar, y es necesario que visibilicemos algo que yo creo que todos sufrimos de manera directa o indirecta, porque todos, si no personalmente, conocemos a algún familiar o algún amigo que tiene que pasar por las urgencias de los principales hospitales de las islas capitalinas y se encuentra, bueno, con situaciones que recuerdan más a campamentos de guerra que a unos hospitales públicos, insisto, de un país como es España. La verdad es que saturación en el hospital, sobre todo universitario de Canarias, en Tenerife, y en el Hospital Insular de Gran Canaria sí lo ha reclamado, lo ha puesto sobre la mesa de nuevo el sindicato de enfermería SATSE. Que no es la primera vez, también lo ponen sobre la mesa, lo han denunciado durante los últimos años los sindicatos, todos los sindicatos canarios. En este caso ve el sindicato SATSE, el sindicato de enfermerías de Canarias, insostenible la presión asistencial que se está viviendo en estos momentos durante las últimas horas en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Hospital Universitario de Canarias. Denuncia que el elevado número de pacientes sin espacio disponible para ubicarlos, la falta de camillas y los recursos insuficientes e inadecuados para la atención sanitaria está poniendo en riesgo, esto no es nuevo, esto lleva hace ya mucho tiempo, la salud de la población, también la salud laboral de todos los profesionales sanitarios. Insisto, está ocurriendo en el Insular, pero también en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Bueno, nosotros, para profundizar en esta cuestión, vamos a saludar a esta hora de la noche a Alejandro Gordillo, que es el secretario provincial del sindicato SATSE en la provincia tinerfeña. Alejandro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ustedes han vuelto, una vez más, a poner el foco en la situación de las urgencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido diferente, por decirlo de alguna manera, en los últimos días ante esa situación ya cronificada que tienen las urgencias, sobre todo estos dos hospitales, de LUC y del Hospital Insular de Gran Canaria? Pues nada nuevo, por desgracia nada nuevo. La presión llega un momento en que es inaguantable y los profesionales y los pacientes ya no pueden más, y volvemos a pedir, a exigir, a que
es que se tomen medidas que llevamos años y años y años reclamando y que se han mostrado, las pocas medidas que se han realizado se muestran insuficientes, porque en vez de mejorar, sinceramente, sobre todo en los hospitales de los que estamos hablando, tanto del UC como del materno-infantil en Gran Canaria, pues la situación cada vez va peor. Cada día la presión asistencial es mayor y las horas de espera pues son peores. La situación está cronificada y no tiene visos, desgraciadamente, de mejorar. Alejandro, lo cierto es que entre las muchas cosas que han ido ocurriendo y que nos llama la atención, por ejemplo, aunque ha sido de manera provisional, pero evidentemente demuestra la situación en el UC, se han dado casos de pacientes ubicados en la sala de espera de familiares de la UBI, o por ejemplo, en el Hospital Insular de Gran Canaria se han llegado a atender hasta 300 pacientes en un día y hay alrededor de 100 pacientes pendientes de ingreso o derivación a centros sociosanitarios. Son realidades que se repiten, pero que demuestran sin duda el colapso sanitario, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que hablaba usted de la sala de espera de los familiares de la UBI fue algo que la gerencia nos dijo que era algo puntual por un pico de presión asistencial, pero lo cierto es que pues lleva prácticamente todo lo que va de año abierta. Esta sala de espera, que no sé si ustedes la han visto, pero le explico cómo es la situación. Está cerrada a la parte que da a la calle, a la zona donde vas hacia urgencias, con unas mantas y unas sábanas pegadas con esparadrapo a la cristalera para que no se vean los pacientes de fuera. Y por dentro hay 5 camillas puestas, separadas por un biombo. No tiene, pues con unas bombonas de oxígeno, porque no tienen tomas de oxígeno, no tienen pues las medidas higiénicas adecuadas para atender a estos pacientes y sobre todo tan fundamental como la intimidad de los pacientes, porque es una zona de paso, está en una zona de paso dentro del hospital donde circulan muchos pacientes y muchos profesionales y en muchas ocasiones, desgraciadamente, pues se vulnera la intimidad de los pacientes. Están en unas condiciones, la verdad que como usted decía, que parece un hospital de campaña más que un hospital de tercer nivel. Y es cierto que la presión asistencial es que la media de pacientes que se están atendiendo tanto en el UC como en el CHUIMI está siendo de 250 pacientes. El jueves y el viernes en el CHUIMI llegaron a los 300, incluso uno de esos días creo que fue superior. Y de esos pacientes, pues muchos de ellos, una media de 50-60, requieren un ingreso hospitalario. Y no hay camas donde ubicarlo y la derivación a las clínicas concertadas pues tampoco está siendo efectiva. Por ejemplo, la gerencia nos comentaba que la salida de pacientes hacia las clínicas concertadas pues está siendo insuficiente o prácticamente nula. El UC está prácticamente sin camas de las clínicas concertadas. Y después tenemos un problema también crónico en los hospitales canarios y en este caso en las urgencias, que tienen una media, tanto el materno-infantil como el UC, de unos 30 pacientes sociosanitarios solo en urgencias, que están ocupando completamente una observación pendiente de una cama sociosanitaria. Entonces, evidentemente, eso desbloquearía una zona como el pasillo. Los pasillos de urgencia se han convertido en una zona de trabajo, cuando es una zona de paso. Y tienen que hacer los profesionales, tienen que jugar al Tetris con las camillas, desgraciadamente, para poder mover a los pacientes, para entrar a un cubículo, hacerle una técnica, una cosa que tarda 30 segundos, se convierte en que a lo mejor tienen que, entre 2 o 3 compañeros, tienen que habilitar la zona, mover 3 o 4 camillas para utilizar un cubículo o para sacar un paciente de un cubículo. Un paciente que a lo mejor está con dolor en la camilla y que lo está moviendo de un lado para otro, molestándolo, o a las 3 de la mañana simplemente quiere descansar y es imposible. Dantesco, sin duda, Alejandro. Sí, señor Gordillo, ¿qué nos puede trasladar o describir o relatar para que la gente lo sepa de cuál es la estampa, la realidad, por ejemplo, de esas ambulancias, de ese colapso de ambulancias amontonadas frente a urgencias del hospital universitario? Pues, por ejemplo, este viernes
que hay un vídeo circulando por redes sociales, habían 10 ambulancias esperando, ambulancias que creo que una de ellas llevaba más de 12 horas de espera sin una camilla, utilizando su camilla, porque no tienen camilla en el hospital ni una zona donde dejar a esos pacientes. Imagínense, 10 ambulancias de Tenerife que están paralizadas en el LUC. ¿Eso qué supone? Que si esas ambulancias, pongamos que el caso que es una ambulancia que pertenece que está en el municipio de Tacoronte, si hay un accidente o alguien que hay que atenderlo de manera urgente, hay que utilizar un recurso de otra zona de la isla, que a lo mejor tarda pues media hora, y media hora es el tiempo que a lo mejor puede necesitar un paciente para vivir o no vivir. Es que estamos hablando de cosas muy, muy, muy graves, porque ese colapso de las ambulancias, por ejemplo, esta mañana a las 8:30 de la mañana habían 5 ambulancias, por fuera del LUC esperando por una camilla, a las 8:30 de la mañana, que es una hora que normalmente es una hora tranquila, el cambio de turno, se han visto los pacientes de la noche, y aún así 5 ambulancias, pacientes con más de 12 horas de espera. Había un paciente que había entrado a las 7:37 de la tarde y eran las 8:30 de la mañana y todavía no había sido valorado por el médico. Es valorado por la enfermera, se le hace el triaje, evidentemente no tiene una patología de urgencia vital, porque si no se la atiende sobre la marcha, una patología que puede esperar, pero una cosa es esperar un tiempo prudencial y otra cosa es esperar cerca de 13 horas, siendo reevaluado constantemente por un enfermero para que llegue y sea valorado por un médico y se le puedan solicitar las pruebas complementarias que necesita para un diagnóstico. Porque si no me equivoco, señor Gordillo, corríjame usted el dato, 250 pacientes diarios entran por urgencia del hospital universitario, ¿no? Sí, esa es la media habitual en los últimos tiempos. Ya. En los dos hospitales, de los que estamos hablando, tanto en el CHUIMI como en el LUC, la media diaria está en torno a los 250 pacientes. Yo me imagino, quiero pensar que en cuanto al servicio de oncología, es decir, enfermos oncológicos del hospital universitario, entiendo que la situación es normalizada, que esto no les afecta, quiero pensar, ¿no? Bueno, pues en los pacientes oncológicos, evidentemente, pues se intenta que no estén hacinados en un pasillo, que no estén hacinados en una sala de sillones. No sé si usted conoce las urgencias de LUC, por ejemplo. Se le intenta poner en una zona de observación, pero no siempre es posible. Es que los pacientes oncológicos en el LUC, en la planta de hospitalización, vamos a salirnos de urgencias, sufren unas condiciones también bastante lamentables. Las plantas de oncología, las plantas 10 de oncología y hematología, no están climatizadas. En verano, con mediciones que tenemos hechos por los técnicos de prevención de riesgos laborales, superan los 40 grados de temperatura, y ahora en invierno, y más hoy, un día de viento en la zona del Hospital Universitario de Canarias, pues se estarán congelando de frío y necesitando varias mantas. En verano los familiares tienen que traer ventiladores, comprar ventiladores para poder, y estamos hablando de un hospital año 2024, más de 50 años, y que le falta algo tan esencial como la climatización, y estamos hablando de pacientes oncológicos que con esas temperaturas, imagínense el sufrimiento de su enfermedad encima, pasar por eso. Es que estamos hablando de situaciones bastante duras. Y quiero hacer un énfasis en los profesionales, si me dan un segundito. Yo recientemente he vivido con un familiar que ha tenido que estar en urgencias y en varias plantas de hospitalización del hospital, y la verdad que pasé varias noches en urgencias, y solo puedo destacar la profesionalidad de los compañeros y compañeras, de cómo se parten el alma por atender con una sonrisa a los pacientes, por darles los mejores cuidados, y cómo acaban los turnos de trabajo frustrados por no poder atender a los pacientes en las condiciones que creemos que se merece la población del área norte de Tenerife y de los pacientes que acuden al materno infantil y al resto de hospitales de Canarias, que también en ocasiones sufren estas lamentables circunstancias.
Bueno, pues Alejandro Gordillo, de verdad ha sido un placer. Nosotros no nos vamos a cansar de visibilizar esa situación. Yo creo que es algo que al final, como decía, todos acabamos sufriendo antes o después, directa o indirectamente, pero no quita que al final hay medidas, algunas que quizás son más complejas, pero hay otras mucho más sencillas que al final solo requieren de voluntad y de inversión, como la climatización, por ejemplo, de esos espacios, que yo creo que hay que solucionar cuanto antes, y nosotros también le vamos a preguntar y mucho al Servicio Canario de Salud por estas cuestiones. De verdad, desde SATSE, felicidades por ese trabajo que hacen intentando defender los derechos no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios de los hospitales públicos de Canarias. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos este altavoz, y nosotros también seguiremos denunciando la situación y trabajando por mejorar las condiciones de los profesionales. Y como todos los que trabajamos estamos en el sindicato de enfermería SATSE, somos enfermeras y fisioterapeutas, pues evidentemente eso conlleva que mejoren las condiciones de los trabajadores, se mejoren las condiciones de los pacientes, y no vamos a parar hasta que consigamos una mejora. Como tiene que ser. Gracias, Alejandro. Este es el cuento de nunca acabar, el pan de cada día. Sí. Años llevamos denunciando esta situación, no solamente en el UC, también en la Candelaria y en los hospitales de Gran Canaria. Ha dado la clave, yo coincido, y además lo hemos contado en distintas ocasiones. Ahí hay un problema. La clave es que el Hospital Universitario de Canarias lleva 50 años, cerca de 50 años, y vamos asistiendo, en este caso, a la primera piedra del Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife. Hay un problema grave en cuanto a infraestructura. Es verdad que en los servicios de urgencias, también en las plantas, en los distintos servicios se requiere de personal estable, porque además también hay grandes profesionales. Yo insisto en que el colectivo sanitario de Canarias son grandes profesionales y debemos sentirnos orgullosos, pero el problema está centrado concretamente, ya que estamos hablando del Hospital Universitario de Canarias, que no hay infraestructura, no hay personal, no hay infraestructuras adecuadas, las instalaciones están obsoletas, como ha dicho el propio representante del sindicato SATSE. Hay que aplicar un plan director, insisto, para que el Hospital Universitario de Canarias, insisto, 50 años, atraviese por una transformación profunda. Bueno, Óscar, vamos a cambiar de asunto. Hablábamos antes, te lo comentaba, de las declaraciones de Mari Brito. Vamos ahora a escucharlas, porque antes un poco recordarles lo que ocurría este sábado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife ante más de 13.000 personas. El artista de Tacoronte, Cruz Cafuné, cerraba su gira Me Muevo con Dios Tour en la isla de Tenerife, en su isla, insisto, un artista de Tacoronte. Y en uno de los momentos de esa gran actuación, que produjo un lleno, insisto, en el recinto ferial con personas que estaban acampadas desde días antes, la verdad es que el fenómeno de Cruz Cafuné está generando, pues lógicamente, un orgullo para muchas personas que lógicamente nos sentimos identificadas con un artista canario que llega tan lejos y que tiene un tirón internacional tan importante. Bueno, pues en un momento de su actuación dijo varias frases dedicadas un poco, o que se entienden dedicadas a la manifestación del 20 de abril, y aseguró que no tengan miedo, por orgullo, porque es nuestra puta casa. Fin, fue lo que dijo, por ejemplo, Cruci a los más de 12.000 jóvenes que estaban en el recinto ferial. Pues bien, en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, han entrevistado a Mari Brito como presidenta de la FECAN, y a ella no le ha gustado tanto ese mensaje de Cruz Cafuné. Vamos a escuchar a Mari Brito. Comparte el mensaje. Bueno, puede ser interpretable como bien habéis dicho. Yo creo que siempre hay que luchar por lo que uno cree, pero yo creo que de cara cuando nos manifestamos, cuando acudimos a algún tipo de reivindicación, yo creo que debemos conocer todos los pues digamos todos los ámbitos y todos los elementos para hablar así, para poder crear opinión, y en los términos en los que se manifiesta, la verdad que me parece un mensaje muy fácil o muy que puede calar, y ese es el peligro que creo que actualmente en nuestra sociedad podemos tener: los mensajes fáciles, los mensajes con los que conseguir algo, algún rédito como muy cortoplacista. Y yo creo que debemos centrarnos bien y analizar bien todos los elementos a la hora de influir, precisamente, o de tratar de influir en personas que creo que deben conocer más allá de un mensaje fácil de un cierto ídolo. Sí. Pero bueno, también hay que analizar por qué le podemos hacer caso en ese caso, ¿no? Pero bueno. Claro, para las manifestaciones del... Bueno, eso es lo que venía a decir, en este caso, Mari Brito. En resumen, un mensaje que considera fácil y que es peligroso por lo que puede suponer.
considera Mari Brito que estos mensajes, bueno, pues llegan fácilmente a la sociedad y eso puede generar un peligro porque detrás hay un debate que es mucho más complejo. Bueno, respuesta de Patricia Hernández, diputada del Partido Socialista y portavoz del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, en X, la antigua red social Twitter. Difícil es para los jóvenes irse de casa de sus padres y fundar un hogar. Peligroso es que no se les escuche. Difícil es entender que mientras los que aquí no encuentran alquiler, su gobierno llama a venir a nómadas digitales. Peligroso es no entenderles y no proponer soluciones. Esto es lo que decía Patricia Hernández. A mí me llamó la atención primero porque Mari Brito es una persona, una destacada política del Partido Socialista. Me sorprende que Patricia Hernández en este caso, bueno, pues no esté de acuerdo y lo expresa, aunque me parece bien, lógicamente, que lo haga, pero también me llama la atención cómo Patricia Hernández defiende postulados de cuestiones como, por ejemplo, la llamada a los nómadas digitales, que su partido, por ejemplo, en el pasado mandato en el Cabildo de Tenerife, fue una de las políticas estrellas de la Consejería de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, la de atraer a nómadas digitales a la isla. Óscar, pero muchas claves en este discurso de Patricia y en lo que ha dicho María. Claro, en cualquier caso, yo creo que en este caso todos son libres para opinar. Bien, este mensaje, este joven, es verdad que esto requiere un debate profundo, más complejo, como ha dicho la propia Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, pero también es verdad que este joven artista se dirige de esa manera y es absolutamente libre para trasladar el mensaje que realmente considere a una masa importante, como son los jóvenes que acudieron a ese concierto en el recinto ferial. Aquí todo el mundo tiene, insisto, una opinión libre e importante, son todas respetables, en clave interna, porque llama la atención, desde luego, ¿no? También es libre, absolutamente libre, Patricia Hernández. Pero lo haga públicamente, ¿verdad? Claro, públicamente es libre para expresar su opinión y además es comprensible también, se puede compartir la opinión que lanza en favor de los jóvenes, en este caso la diputada regional del Partido Socialista, pero que lo hagan público llama la atención porque desde luego está lanzando un mensaje a su compañera de fila. Mari Brito y Patricia Hernández pertenecen a la misma organización política, al Partido Socialista, pero es que además pertenecen a la misma organización política de Tenerife, al Partido Socialista de Tenerife. A ver si es que le están lanzando, Patricia Hernández está lanzando mensajes internos, subliminares, insisto, a compañeros, a ciertos sectores del Partido Socialista en Tenerife de cara a un próximo o al próximo Congreso Insular del Partido Socialista. Es que acabas de dar una clave política, porque el Congreso está cerca y hay movimiento de tierras, no de tierras raras como Fuerteventura, sino movimiento de tierras en la isla de Tenerife, porque ya se están posicionando esos dos frentes que históricamente siempre ha tenido el PSOE en Tenerife. Claro, porque en este caso ya saben que Patricia Hernández es una líder del Partido Socialista de Tenerife, ha tenido siempre el apoyo de los varones del sur de la isla de Tenerife, de hecho optó a la Secretaría General, en este caso del Partido Socialista en Canarias, y de hecho, como saben, Patricia Hernández fue vicepresidenta del Gobierno de Canarias, por tanto ha sido un baluarte, un valor importante dentro del Partido Socialista y representa un sector muy importante del PSOE, que es una agrupación, la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto es una de las más importantes de Canarias. Habría que ver si Patricia Hernández, no lo sé, lo desconozco porque todavía es pronto, está lanzando esos mensajes a un cierto sector. Recuerden que además Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, estuvo a punto de convertirse, optó a esa posibilidad, estuvo trabajando en su momento para tratar de convertirse o ser una apuesta de un sector para ser secretaria general del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Y ojo, insisto, porque viene un congreso del Partido Socialista en Tenerife y yo pregunto, ¿Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, secretario general del PSOE en La Laguna, optaría en este caso a la posibilidad de presentarse como secretario general del Partido Socialista en Tenerife contra el actual secretario general Pedro Martín? Ya que estamos, lo planteo. Bueno, ahí queda la pregunta de Óscar Martín sobre la mesa. Seguro que vamos a hablar de esa cuestión y mucho en los próximos meses. Decía Óscar que viene un congreso del PSOE, para eso todavía queda un poco, pero lo que sí que viene ya inminente es la publicidad aquí en Canarias al Día y volvemos con muchísimos otros asuntos de actualidad que les van a interesar. Bueno, continuamos en directo aquí en Canarias al Día y vamos a hablar de otro asunto también muy recurrente en estos programas, muy necesario, que también genera un importante debate social, la aplicación de la ley de dependencia en Canarias. Y como siempre, el diputado del Común ha vuelto a poner el foco en su informe anual que ya ha presentado ante el Parlamento de Canarias en los datos de dependencia. No solo ha hablado de la dependencia, ha hablado de otras cuestiones que preocupan y mucho por las quejas que recibe el diputado o la Diputación del Común por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, pero la dependencia sigue siendo el asunto
que más quejas, que más reclamaciones lleva hasta el diputado del Común. Vamos a escuchar en sede parlamentaria cómo presentaba Rafael Llanes este aspecto, el de la dependencia, ante los diputadas y diputados. Por segundo año consecutivo disminuye el número de quejas. Y por segundo año consecutivo les digo, sigue siendo el área que más quejas registra. Por segundo año consecutivo mejoramos. Y por segundo año consecutivo les digo que seguimos teniendo los peores datos de España. Los peores. Como saben, son 6 meses para resolver los 2 grados, de manera que si hoy, 8 de abril, una persona lo presenta, tendría que tenerlo el 8 de octubre, antes del 8 de octubre, y sin embargo, en Canarias, si lo presenta hoy, tiene que esperar al año 2026, si no fallece antes, claro, porque en 2023 muriendo 2.300 personas esperando en la lista de espera, es decir, 6 diarios, es decir, un fallecido cada 4 horas. Esa es la cara más negra, lógicamente, de la dependencia. Un fallecido cada 4 horas en la lista de espera. 2.300 personas en el año 2023. Óscar, la cara más negra de la dependencia que tiene un problema grave, que es el retraso, y eso viene producido, entre otras cosas, por la falta de personal. Histórico, falta de personal, falta de profesionales, sobrecarga en el trabajo, que además, como saben ustedes, lo han denunciado los propios sindicatos, los comités de empresas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El gobierno autónomo, por cierto, hoy ha anunciado que ha aumentado los equipos de valoración para agilizar las solicitudes del grado de discapacidad. En definitiva, yo creo que son áreas bastante sensibles, que llevan progresivamente arrastrando un retraso, un déficit en cuanto a la gestión. Yo esperemos que vaya mejorando poco a poco. Yo confío en la labor de Candelaria Delgado, que es profesional. Como saben ustedes, viene del ámbito laboral, viene de presidir el Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Creo que es una apuesta importante del presidente Clavijo. Confío en su labor, pero ¿qué quiere que les diga? Que la dependencia, la gestión en dependencia durante todos los últimos años en Canarias ha sido nefasta. ¿Se ha progresado? Sí, pero no del todo, no lo suficiente. Y desde luego quiero decir en este caso, además, que van siendo las últimas apariciones, en este caso de Rafael Llanes como diputado del Común, porque como saben ustedes va a haber cambios. ¿Tú crees que Rafael Llanes, que ha sido... Hay una cosa que merece la pena destacar de Rafael Llanes en esta etapa de la Diputación del Común. La primera es que ha comunicado mucho mejor el trabajo de la Diputación con respecto a sus antecesores, y la segunda es que ha sido un martillo pilón contra todos los asuntos, incluso cuando gobernaba su partido, el Partido Socialista. Evidentemente, para ser diputado del Común, como todos los diputados del Común, tiene que abandonar oficialmente las filas. Él se ha dado de baja del PSOE, pero el PSOE no deja de ser su partido históricamente. Ha sido un martillo pilón, como decía, incluso cuando estaba el Pacto de las Flores. ¿Tú crees que eso ha sido un condicionante para que el PSOE ahora mismo esté poniendo otro nombre, el de Lola Padrón, la exalcaldesa de Puerto de la Cruz, como alternativa a Rafael Llanes, en esa renovación de los órganos parlamentarios? Hay una renovación de los órganos que dependen del Parlamento, entre otros, luego comentaremos la Diputación del Común. Yo siempre lo he dicho claramente, él tiene en este caso un factor a su favor, ha tenido un factor a su favor, una circunstancia en este caso a su favor, el propio Rafael Llanes, que fue alcalde. Es importante eso. Lola Padrón, la que será próxima, la propuesta del PSOE, así se aprobó un comité regional recientemente del Partido Socialista, la propuesta del PSOE para sustituir al Rafael Llanes, también fue alcaldesa, pero desde luego yo, insisto, yo lo he dicho en varias ocasiones, creo que Rafael Llanes, que me permitan o que me perdonen los anteriores, ha sido el mejor diputado del Común que ha pasado por la historia de esta comunidad autónoma. Es mi opinión personal. Rafael Llanes ha protagonizado el mejor papel al frente de la Diputación del Común durante la historia de esta comunidad autónoma. Y yo, desde luego, pensé, teniendo en cuenta la buena labor que ha hecho Rafael Llanes, que el Partido Socialista, era lo que todos pensábamos, iba a seguir apostando por la figura de Rafael Llanes para repetir, por lo menos, la propuesta del PSOE para tratar de que repitiese al frente de la Diputación del Común. Insisto, el hecho de que el PSOE no haya apostado por Rafael Llanes, sí que haya apostado por otra persona fuerte de Torres, fuerte del Partido Socialista, de la que luego hablaremos, de luego a mí me inquieta. Yo no quiero pensar que el Partido Socialista haya retirado de su propuesta a Rafael Llanes, le haya cerrado la puerta a su continuidad por ser crítico con el Partido Socialista. Ha sido crítico, está siendo crítico con Coalición Canaria, está siendo crítico con el Partido Popular, pero fue tremendamente crítico con el Pacto de las Flores, por tanto, con el Partido Socialista. Yo quiero entender, David, que desde luego no es una circunstancia, un factor que haya meditado el PSOE,
fue o un motivo para retirarlo de la carrera de Diputación del Común al frente de la Diputación del Común y, por tanto, seguir con esa apuesta. Entre otras cosas, porque es un órgano independiente, porque depende directamente del Parlamento, por eso se renuevan los órganos. Y esa era su labor. La labor de Rafael Llanes es ser crítico, fiscalizar. Crítico no, fiscalizar la labor de los gobiernos, bien sean del Partido Socialista, de Coalición Canaria, del Partido Popular. Yo, repito, lo quiero dejar bien claro, no creo que haya sido ese el motivo del Partido Socialista. Bueno, yo la verdad es que sí que lo creo, pero bueno, en cualquier caso lo cierto es que Rafael Llanes ha llegado hasta el final, manteniendo un poco esa línea crítica, ya lo han visto incluso en ese momento del debate de la renovación de los órganos parlamentarios, ha mantenido ese volumen alto para criticar, en este caso, la gestión de la dependencia y de otras áreas importantes donde el PSOE en los últimos 4 años ha sido fundamental, lógicamente, desde ese pacto de Las Flores. Y en la renovación de los órganos parlamentarios, la Diputación del Común, pero también, por ejemplo, el Comisionado de la Transparencia, que se creó en su momento y que desde el primer día fue ocupado por el periodista Daniel Cerdán. Yo también quiero personalmente decir que con Daniel Cerdán se ha puesto la transparencia sobre la mesa, que era algo que no existía, o que, bueno, que ustedes saben que se ha tenido que regular por ley, tanto a nivel nacional como en Canarias, pero que es algo que a los políticos no les hace mucha gracia, porque el ser transparente supone, bueno, pues que tengamos ese derecho garantizado de acceso a muchos datos, a mucha información pública, que para algunos políticos es mejor tener escondida en las gavetas de las instituciones. Bueno, Daniel Cerdán ha hecho un gran papel en este sentido, pero también ha llegado el momento de su renovación y parece que la persona que va a sustituir a Daniel Cerdán es Noelia García, que no es periodista, pero sí que es una política destacada, exalcaldesa de Los Llanos del Partido Popular. Sí, en su momento estuvo al frente, cuando el Partido Popular en su momento gobernaba también en Canarias, al frente del Instituto Canario de la Vivienda. Saben que Noelia García durante los últimos mandatos ha sido, además con mayoría absoluta, alcaldesa del Partido Popular de Los Llanos de Aridane. En este caso jugó un papel muy importante en el proceso de erupción del volcán. Luego perdió el poder, perdió la mayoría y el pacto, ya saben ustedes, en este caso Coalición Canaria, Partido Popular, pero sin Noelia García, porque Noelia García no quería pactar con Coalición Canaria. Y bueno, se marchó de la política. Sí que es verdad que tiene un cargo importante en la dirección regional del partido, se fue a su trabajo, es docente de profesión, pero bueno, ahora es la propuesta en este caso para dirigir ese organismo que sí que requiere, como dice el nombre, máxima transparencia. Yo espero que lo haga bien la propia Noelia García por el bien de los canarios. Yo también lo espero. Luis Ibarra es otro de los nombres que suenan en esa renovación de los órganos parlamentarios. Óscar, Luis Ibarra, pues, presidente de Puertos de Las Palmas, expresidente de la Autoridad Portuaria, que ahora está de máxima actualidad, con las miradas puestas al frente de la que asume la nueva responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, en este caso, un contrato, algunos asuntos judiciales, al parecer de abogados, como contamos el otro día, donde querían, bueno, una denuncia de una funcionaria, claro, que fuese sufragado por parte de la Autoridad Portuaria, con una denuncia de la propia funcionaria. ¿Quién es Luis Ibarra? Pues como decía, fue presidente de la Autoridad Portuaria, fue candidato del Partido Socialista a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria y, bueno, fue consejero durante un tiempo y es un hombre del núcleo duro del Partido Socialista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, veremos qué ocurre con esa renovación definitiva de los órganos parlamentarios. Y seguramente ustedes este pasado fin de semana, sobre todo en la isla de Tenerife, habrán visto el despliegue logístico y mediático en torno a esa primera pieza de la pasarela del Padre Ancheta en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Bueno, lo cierto es que esta obra lleva un retraso muy importante. Tenía que haberse inaugurado, fíjense, en marzo del año 2023. Y aunque ahora lo que veamos alrededor sean muchos fuegos artificiales, no van a permitir la expresión, y mucha publicidad de lo que va a ser un cambio importante en la movilidad del casco, prácticamente, del centro de San Cristóbal de la Laguna, del eje, digamos, de movilidad de San Cristóbal de la Laguna, como es el Padre Ancheta. Lo cierto es que detrás hay, pues, una obra que, insisto, se tenía que haber acabado en marzo de 2023, que previsiblemente, en principio, no se va a inaugurar hasta el primer trimestre de 2025, y por la que nosotros le hemos preguntado a Dámaso Arteaga, al consejero de carretera, sobre todo porque ustedes recordarán la figura de Enrique Arriaga, el que fuera presidente de Ciudadanos, el que fuera vicepresidente del Cabildo de Tenerife y ex consejero de carreteras, que cuando, bueno, pues se produjeron los retrasos de esta empresa que gestiona esta obra, que es OHL, bueno, pues dijo que se iba a abrir un expediente sancionador a la empresa. Nosotros le hemos preguntado a Dámaso Arteaga si se ha abierto ese expediente sancionador a OHL por ese retraso, y también le hemos preguntado si ese retraso a su vez ha supuesto un coste o un sobrecoste sobre esos 8,8 millones por los que se adjudicó esta obra. Quiero que escuchen la respuesta porque no tiene desperdicio. No llegó a abrir ningún expediente y nosotros no hemos encontrado ninguna causa objetiva
que permita abrir un expediente sancionador, ¿no? Los motivos por los cuales se ha demorado la obra están acreditados en los expedientes, se están tramitando los modificados correspondientes para intentar finalizar la obra de la mejor forma posible y en el plazo más corto posible. Se adjudicó por casi 9 millones de euros. ¿Ha sufrido un sobrecoste de ese presupuesto? Sí, estamos en unos 10 millones de euros. Es posible que tengamos que subir un poquito, pero vamos, en principio estamos en unos 10 millones de euros en estos momentos tramitando esos ajustes que hay que hacer para poder ver la pasarela finalizada. Bueno, estamos hablando de octubre, las últimas piezas, y el primer trimestre del año 2025 confiemos en que podamos ya... Bueno, pues ya lo han visto, no va a haber expediente sancionador a OHL por ese retraso, y ya hay un sobrecoste que ha superado el 1 millón de euros, porque de esos 8,8 millones ya estamos en 10 millones, y lo que queda, que se puede entender por la respuesta de Dámaso Arteaga, una obra que es un quebradero de cabeza y que, lejos de ser un éxito de gestión, lo que demuestra es un fracaso de la administración, una vez más, con grandes obras públicas que se retrasan y que al final acaban costando más sobrecoste, de lo que se adjudican. Grandes obras faraónicas de una gran envergadura, pero que luego son clave, inciden directamente en el desarrollo, en la movilidad, en este caso en la isla de Tenerife, luego la transformación de la que pretende, ¿no? Pero arrastramos, repito, problemas de gestión que son, insisto, obras claves en lo que es la transformación, la movilidad insular en Tenerife. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando de movilidad en la isla de Tenerife, porque vaya la que se ha armado, vaya follón que hay montada en torno al anillo insular. Saben, porque lo han contado varios medios de comunicación en los últimos días, que hay una sentencia judicial que da la razón, en este caso precisamente a OHL, ante un recurso frente a la adjudicación, la segunda adjudicación de una de las fases del anillo insular. Les resumo muy rápidamente la historia. La adjudicación la ganó en su momento OHL, pero hubo un cambio de criterio en base a un informe técnico que decidió que, después, lógicamente, de que reclamara la segunda de las grandes empresas que se presentaba, que es Fomento Construcciones y Contratas, en una UTE, que es la que está ejecutando esas obras, se decidió cambiar a la adjudicataria y pasó de ser OHL a FSC, a esa UTE, insisto, que lidera FSC. Comenzaron los trabajos y ahora la justicia le ha dado la razón a OHL. Por tanto, FSC, Fomento Construcciones y Contratas, no puede seguir ejecutando la obra, o por lo menos no va a poder seguir ejecutando la obra una vez que la sentencia sea firme, porque de momento no lo es, y ya el Gobierno de Canarias ha anunciado que no va a quedar otra que recurrir en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No parecía muy optimista Pablo Rodríguez, el consejero de Transportes de la Comunidad Autónoma, porque además, entre otras cosas, decía que esto le va a costar dinero al bolsillo de todos los canarios, esta obra que ejecuta el Gobierno de Canarias, por las indemnizaciones que está seguro que vamos a tener que pagar. Vamos a escuchar a Pablo Rodríguez. ¿Esto qué quiere decir? Pues, en primer lugar, que la sentencia todavía no es firme, cabe recurso de casación. Es verdad que el recurso de casación es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con lo cual el recurso de casación pues, está limitado, no es sencillo. Nosotros hemos encargado a los servicios jurídicos, tanto de la Consejería como del Gobierno de Canarias, la posibilidad de estudiar la posibilidad del recurso de casación. Independientemente de eso, aparece como codemandado Fomento, Construcciones y Contratas, es decir, el adjudicatario, por lo tanto, también ellos pueden recurrir. Y lo cierto es que cuando la sentencia sea firme, pues va a conllevar que tomemos decisiones importantes. Es decir, si la sentencia sigue firme en este sentido, significaría que quien hoy está ejecutando la obra no puede continuar ejecutándola a priori, y que va a haber indemnizaciones a priori para unos u otros. Y eso lo que quiere decir, y lo digo con total claridad, es que esto va a conllevar un sobrecoste de esa obra de manera muy importante. Y todo por una decisión que no se ajustó a derecho. Así lo establece el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, pues ya lo ven, así se gestiona el dinero público y las obras públicas, Óscar. Ha sido otro claro. Culebrón más, otro capítulo más del culebrón que supone el anillo insular, que mira que ha tenido fases y episodios polémicos. Sí, de luego ha sido claro, es una decisión que no se ajusta a derecho, lo decía ayer en esa rueda de prensa después del Consejo de Gobierno el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que ya en otra etapa, siendo Clavijo presidente, estuvo al frente también de esa responsabilidad, indemnizaciones y un sobrecoste importante. Y además aludió en esa rueda de prensa a un nombre propio, señaló directamente al que era su anterior, el que estaba al frente de este área, repito, de obras públicas de la comunidad autónoma, el socialista
Sebastián Franklin el Pacto de las Flores. Y otro sobrecoste más, como el del Padre Ancheta, Óscar. Sí, Padre Ancheta, lo de Padre Ancheta, sobrecoste, pero lo de Padre Ancheta, ya sabes que bueno, tuvo una repercusión importante, ¿no? La pasarela del Padre Ancheta, además con un dispositivo sin precedentes, el primer módulo de los 11 módulos que se van a instalar, que tiene un plazo duradero, es decir, que esto no se instala de la noche a la mañana en esa plataforma, en Padre Ancheta, en esa rotonda de Padre Ancheta, en el término municipal de La Laguna, un dispositivo desde luego de seguridad sin precedente, pero yo quiero recordar que esas obras comenzaron en 2021, las obras de esa rotonda y que se tuvieron que paralizar. A mí me parece muy bien, un dispositivo, estamos hablando por cierto de un módulo, del primer módulo de 11, que llegó de Sevilla a la isla de Tenerife. Hombre, si cada vez que venga un módulo vamos a tener que hacer claro, ese despliegue por eso te digo, un despliegue logístico, mediático y un despliegue de seguridad, un dispositivo tremendo, pero parece que ya se iban a resolver los problemas de movilidad en la isla. No, el primer módulo de 11. Primer módulo a ver, de Óscar, 11. una obra que se retrasa, que tiene un sobrecoste. Por eso digo, no nos la pueden vender como si fuera un éxito, ¿no? Por eso digo que no se puede vender como si fuese un éxito, porque luego todavía queda mucho recorrido, además las obras se paralizaron. Estamos hablando de esa rotonda. Por cierto, es importante porque por ahí, decían desde el Cabildo Insular, pasan diariamente 50.000 vehículos por ese punto. Me parece muy bien, pero yo lo que quiero, aquí los ciudadanos lo que quieren es que ya de una vez por todas se ponga fin a esos caos históricos que se vienen produciendo en ese punto de la laguna, pero que a su vez se producen en toda la autopista norte, en toda la TF5. Y dicen desde el Cabildo que esto va a provocar una transformación de movilidad. Esperemos a ver cuándo, porque llevamos 20 años, repito, 20 años esperando a la famosa transformación de movilidad en la isla de Tenerife. Repito, siempre lo digo, con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Coalición Canaria. Con Coalición Canaria, con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Bueno, tienen la entrevista a Dámaso Arteaga en la que hablamos de todas estas cuestiones que afectan a la movilidad de Tenerife en nuestro canal de YouTube, como toda la programación de Mírame Televisión. Y seguimos en Tenerife porque de nuevo polémica en el Ayuntamiento de Arona, en el sur de la isla de Tenerife, en este caso por la decisión de la alcaldesa de contratar como asesor jurídico a un abogado que sigue ejerciendo desde su despacho de abogados lo que se considera incompatible legalmente, o así lo considera, por ejemplo, el Partido Socialista, que está criticando esta decisión de Fátima Leves, de la alcaldesa del Partido Popular. Vamos a ver este titular de Canarias Ahora. El Pleno de Arona lleva 8 meses sin analizar la compatibilidad laboral de un asesor jurídico de la alcaldesa, aunque el gobierno local anunció ayer que el expediente y la resolución están terminados, a falta de su aprobación durante una sesión plenaria, desde su incorporación sigue pendiente de que se compagine, en este caso de que se apruebe su compatibilidad, entre otras cosas porque evidentemente lo que no puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora, como denuncia el Partido Socialista, que es compatibilizar su trabajo como abogado siendo asesor jurídico del ayuntamiento. Mucha polémica que está generando este asunto, sí. Una vez más Arona en el centro de la polémica. De hecho, Óscar, hoy el Grupo Socialista, el partido mayoritario, saben ustedes, liderado por el que fue su alcalde, José Julián Mena, que es la primera fuerza política en este ayuntamiento, aunque ahí gobierna el Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona, que son los escindidos, los que se pelearon, como saben ustedes, con el Partido Socialista, con el núcleo más cercano, con el grupo liderado por el propio José Julián Mena. Han anunciado que van a llevar una moción a pleno, que van a pedir explicaciones, en este caso en el pleno, a la propia alcaldesa para que explique, bueno, pues concretamente por tener 8 meses a su asesor jurídico incumpliendo, según el Partido Socialista, así lo ha denunciado en un comunicado de prensa, esa ley de incompatibilidades. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este asunto, pero insisto, sigue generando titulares el Ayuntamiento de Arona y no precisamente de momento, por lo menos por la buena gestión de ese nuevo grupo de gobierno. Y nosotros, por cierto, Óscar, antes de pasar a otros asuntos, quería hablarte también de algo que hemos conocido la tarde de hoy, es la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de pedirle al juez que instruye el caso de 18 Lobos, que como saben, investiga una presunta red de prostitución que prostituía a menores en la isla de Gran Canaria. Sobre todo, lo más llamativo, evidentemente todo tiene bastante gravedad, es el hecho de que algunas de esas menores pertenecían a centros tutelados por el propio gobierno de Canarias. Bueno, pues ha pedido que se amplíen las investigaciones para incluir a 4 nuevas víctimas que en principio habían quedado fuera del auto que concluyó ese sumario, esa primera investigación, y también
para que se puedan investigar o se estudien nuevos posibles cargos de cara a los procesados. Entre ellos, recuerden, son varios, pero se encuentra también nada más y nada menos que el máximo dueño de Lopezana, Eustacio López. Sí, un empresario hotelero muy importante de Canarias y de este país. En este caso, bueno, pues hay una novedad, tal y como has contado, porque la investigación sigue abierta y la investigación pudiese dar otro giro. De hecho, la investigación que había acabado ahora se tiene que retomar. Claro, había terminado, pero ahí las partes, bueno, están pidiendo en este caso que se investiguen. Lo pedía la Fiscalía. La Fiscalía a otras personas, el Ministerio Público a otras personas, y que se añadan dentro de esa investigación hasta a otras presuntas víctimas, que es lo que pide la Fiscalía. Por tanto, ahí hay un movimiento, un revés judicial importante sobre ese caso que ha sido y que fue escandaloso. Bueno, nosotros le contábamos hace algunas semanas una situación muy polémica que se vivió en un programa externo, porque es producido en este caso de manera externa, de la Radio Televisión Canaria, que es Conecta Canarias. Pues bien, de nuevo se ha vuelto a vivir una situación cuanto menos esperpéntica y que demuestra también, bueno, un fallo de coordinación y de profesionalidad en este programa, que ha vuelto a generar muchas críticas por lo que ocurría a la hora de entrevistar a Emma Colau. Ustedes recordarán a Emma Colau porque la hemos entrevistado muchas veces aquí en Canarias al Día, porque es una activista transgénero muy conocida, que también tiene sus vinculaciones políticas, fue candidata de Reunir Canarias en las últimas elecciones, pero también es la máxima responsable de ese Observatorio de Derechos Sociales que hace interesantes análisis sobre la realidad social de Canarias. Bueno, en ese sentido, y para hablar de salud mental, iba a tener que intervenir en el programa Conecta Canarias, y sin embargo no pudo intervenir, o decidió no intervenir por esto que ocurrió. Si no lo han visto, se lo enseñamos aquí en Mírame Televisión. Emma Colau, directora de ODESOCAN, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros? No, hablas efectivamente. de mí. Enseguida lo aclaramos, efectivamente la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta. Efectivamente, 4 de cada 10 canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. Parece ser efectivamente. Vamos a mantener ahora, porque hemos tenido ahí una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista, efectivamente, y continuamos, Elena, hablando de esto en la mesa, porque ya lo ves, son cosas que ocurren en el directo. Hemos confundido a la persona. Que es momento ya de que... Yanire, permíteme, porque ahora parece ser que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos, lo tenemos, Emma Colau, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ahora sí, Emma, ahora sí. Es que estábamos viendo precisamente anteriormente, creo que aquí en el plató, no sé si en casa igual, precisamente otra persona. Le iba a preguntar por esos datos que planteábamos en la imagen. 4 de cada 10 canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. ¿Qué nos puede contar al respecto, Emma? Bueno, evidentemente, mire, disculpe, es que a mí no me sale fingir. Y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión. Bueno, pues por dignidad decidió Emma Colau cortar esa intervención. La verdad es que muy llamativo que esto pase. Ya les decimos que a nivel profesional y técnico esto no puede pasar, lógicamente, en un programa de una radiotelevisión pública como es la Televisión Canaria, pero es que además la excusa que se da para intentar justificar esta situación, bueno, pues técnicamente ya les decimos nosotros que no es posible, no nos cuadra el hecho, y aquí hacemos televisión todos los días con muchísimos menos medios, que esto pueda ocurrir y que en una pantalla puedan estar viendo una imagen distinta a la que ustedes están viendo desde una cámara que está grabando precisamente esa pantalla que tenía detrás el presentador. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que queremos hacer es solidarizarnos con Emma Colau, porque la realidad es que no puede ser que una persona tan conocida desde el activismo social y desde la política en Canarias tenga que pasar por esta situación, porque hay errores que podrían ser humanos y podrían ser comprensibles, pero da las circunstancias que por todo este asunto, por todo este relato que hemos visto, evidentemente esto es un error que no se puede permitir, como digo, en una televisión pública. Óscar. Tremendo. Yo como espectador, hablo como espectador y en este caso como periodista. Yo vi el vídeo 2 veces, esta es la tercera vez que lo veo y yo me vuelvo a quedar impactado. Mi opinión, yo no di crédito cuando vi este vídeo, y que me perdonen.
Sí que es verdad, quiero decirlo, que parece ser que el programa ha pedido perdón a la audiencia y ha pedido perdón a su protagonista. El programa ha pedido perdón, ya es la segunda vez que tiene que pedir perdón en muy poco espacio de tiempo, y nosotros evidentemente lo que volvemos a insistir es en ese apoyo a la activista transgénero, a Emma Colau, también a esa lucha social que ha tenido detrás de ella durante mucho tiempo, y también a ese trabajo que realizan desde el observatorio. Sin duda nuestro apoyo para Emma Colau, pero decirles, insistirles en que evidentemente un programa que tiene un presupuesto tan importante como es este y que evidentemente tiene una cantidad de profesionales detrás, no puede ser. La cadena de errores que ha habido aquí son demasiado graves como para que se pueda justificar, aunque eso sí, se agradece que se hayan pedido disculpas. Y bueno, vamos a ir cerrando ya el programa con un asunto que también hemos tratado en muchas ocasiones aquí, y es el fracaso entre comillas, o fracaso a medias, como ustedes lo quieran poner, de la implantación de la educación obligatoria, ese primer ciclo de la educación infantil de 0 a 3 años, que como saben era uno de los grandes proyectos estrellas del anterior gobierno, del Pacto de las Flores, que había anunciado más de 1000 plazas para poner en marcha en diferentes proyectos pilotos en el presente curso, del curso de 2 a 3 años, y que sin embargo, por no tener los centros educativos en condiciones, por no tener preparadas esas aulas especiales, bueno, pues finalmente no se pudieron poner en marcha. El gobierno actual ha ido, bueno, pues corrigiendo esta situación, abriendo todas las plazas que ha considerado que podían, una vez que se han ido preparando las infraestructuras, pero con qué nos hemos encontrado en las últimas horas, y es que de nuevo la implantación de la educación infantil está paralizada de facto, como también en este caso critican desde la plataforma por el 5% en la educación de Canarias. Y para hablar de este asunto y de lo que va a ocurrir el próximo curso, donde de nuevo en principio no se va a cumplir con esas promesas de poner en marcha esas 1.196 plazas que prometió el gobierno del Pacto de las Flores, vamos a hablar con Pablo Santana de la plataforma por el 5% en educación. Pablo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches. ¿Consideran ustedes que la situación es inaceptable? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué va a pasar de cara al próximo curso con ese gran proyecto estrella que era la implantación en educación de 0 a 3 años en las escuelas infantiles? Lo que va a pasar es que no sabemos, sabemos un número. La consejería, el consejero ha anunciado que se crearán 750 plazas, pero no se sabe en qué centros, ni en qué plazos, ni de qué manera se va a llevar a cabo el tema, ¿no? Si se va a llevar a efecto esa promesa, ¿no? Porque lo que hay es una promesa. Pero estamos en estos momentos, si no me equivoco, en época de matrícula. Está la matrícula abierta para la inscripción en los centros escolares, y yo entiendo que ahora padres y madres que nos estén viendo, que su idea era que su hijo o su hija el próximo año cursase en uno de estos proyectos pilotos de educación infantil de 2 a 3 años, no pueden matricularse porque no saben si habrá un centro cerca de su casa o que les venga bien para matricular a sus hijos. Entiendo que ahora mismo no pueden matricularse en ningún centro, o sí que hay algunos centros donde se puede llevar a cabo la matrícula de 2 a 3 años. Sí, hay los centros que empezaron el primer año, entiendo que todos están abiertos, las plazas. Los del segundo curso, que es faltan todavía, como 300 y pico plazas, creo recordar. Y lo que sí ocurre es que de esas plazas y de las 750 prometidas no hay posibilidad de preinscripción. Estamos en el periodo de preinscripción y la matrícula es en junio. Pero ahora es la prescripción y es el procedimiento habitual, ¿no? Todos los cursos. Claro, entiendo que el problema está en esas nuevas plazas que se tienen que crear distintas a las que ya se están ofertando, porque ahí sí que está la incertidumbre. Pero claro, hablando de cifras, que esto puede marear un poco, pero en su momento Canarias se comprometió con el Ministerio de Educación a que en diciembre de 2025 hubiera 3.899 plazas en marcha del primer ciclo de la educación infantil en Canarias. Yo entiendo que ustedes consideran que esta cifra y este compromiso no se va a cumplir a este ritmo. Evidentemente a este ritmo no se va a cumplir, ¿no? Nosotros entendemos que esta paralización es inaceptable por diversos motivos, ¿no? Por un lado, contradice o contraviene la Ley Canaria de Educación, que establece en una de sus disposiciones que el gobierno va a ir creando plazas, aprovechando la disminución de la natalidad y que quedan aulas abiertas, adaptando aulas y ampliando la escolaridad y consolidando una oferta pública de aulas
para alumnado de 0 a 2 años. Se ha empezado con 2 años y el plan es ir bajando cuando esté cubierto 2 años, 1 año y los primeros de 7 a 1 año, ¿no? Entendemos que también es inaceptable porque perjudica sobre todo al alumnado social y educativamente vulnerable, que es el que tiene más acceso a estas plazas, ¿no? Por los criterios que se han establecido. Y en tercer lugar, creemos que es un error ralentizar o paralizar, como hemos dicho, el plan, porque va a aumentar la brecha educativa que existe entre Canarias y el resto de comunidades autónomas, ¿no? Canarias ha estado siempre a la cola y sigue estando ahora mismo a la cola, ¿no? En los datos del curso 2020-2021, Canarias estaba a la cola junto con Murcia, ¿no? Pero es muy curioso que Extremadura, que es una comunidad que nosotros hemos estudiado en diversos indicadores, del año 2001-2002, del curso 2001-2002 al curso 2021-2022, aumentó y se acercó a la media. Y Canarias sigue en la cola. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Extremadura, siendo una comunidad parecida a la nuestra, con sus características socioeconómicas y culturales, no es igual, pero es muy parecida y con muchas dificultades económicas, en 20 años pasó de estar a la cola a estar en la media? ¿Por qué ocurrió esto? Nosotros tenemos al menos 2 respuestas, ¿no? Una respuesta es que esta comunidad, sin fondos europeos, todo este tiempo ha estado aumentando la escolaridad. Y Canarias solo ha sido cuando ha habido fondos europeos cuando ha empezado. Y aún con esos fondos no arrancamos adecuadamente, ¿no? Y en segundo lugar, el caso de Extremadura es muy interesante, porque en esa comunidad han gobernado alternativamente el PP y el PSOE. ¿Qué implica esto? Que la comunidad autónoma de Extremadura tiene como prioridad implantar la escolaridad de 0 a 2 años como algo público, para apoyar a la familia y a la población, y entiende que este es un recurso social importante, ¿no? Una cuestión como... ¿Qué entendemos nosotros? No, iba a decir que es una cuestión de voluntad política, entiendo, realmente. Sí. O sea, no es una cuestión de colores políticos, sino de tener voluntad, porque en este caso también hay fondos y había fondos para ponerlas en marcha, ¿no? Claro. Es cuestión de prioridad política. Nosotros entendemos que ralentizar o paralizar de facto, como hemos dicho, la implantación significa que no es una de las cosas más importantes para el gobierno actual de Canarias, porque esto es una decisión del gobierno, aunque sea de la consejería forma parte de un gobierno, ¿no? Y es curioso porque el consejero, en cierto sentido, se contradice, ¿no? Porque él se solidariza con la familia. Lo pasé mal al inicio del curso escolar porque no pude cumplir lo prometido, y dice que va a haber 750 plazas, pero después, a renglón seguido, afirma que no quiere adelantar los centros que contarán con plazas, pero dice que las familias ya lo saben y saben que seguramente sus hijos podrán ir a esos centros. Si ya lo saben, ¿por qué no hacen público el plan? Si tienen problemas, pues dicen, tenemos tales problemas y vamos a afrontarlos con tales y tales medidas, ¿no? Claro. ¿Alguna vez, señor Santana, tuvieron la oportunidad de mantener algún encuentro, algún contacto con alguien, algún representante de la Consejería de Educación, con el viceconsejero, con algún director general, con Poli Suárez? Porque sí es que es verdad que, si no me equivoco, sí tuvieron la oportunidad de trasladarle estas quejas al diputado del común Rafael Llanes, ¿no? Nosotros tuvimos una primera reunión con el consejero de Educación poco después de que tomase posesión, y allí él prometió que trataría de alcanzar el 5% y las diversas cosas que le planteamos, ¿no? Pero cuando llegaron los presupuestos de educación de este año han supuesto una merma importante en la proporción del PIB. Era del 4,60, ahora no me acuerdo, 63 creo que era en la última legislatura, y ahora es del 4,20%. De hecho, tenemos presentada una queja ante el diputado del Común, de la que estamos esperando respuesta de la Consejería, precisamente, sobre el tema de la inversión en educación. Y claro, esto también indirectamente tiene que ver con este tema, porque si no hay dinero,
pues no se puede invertir, ¿no? Como acabo de decir, Extremadura, sin fondos europeos, lleva 20 años implantando y creciendo en el tramo de escolarización de 0 a 2 años. Pablo Santana, la verdad es que muchísimas gracias por habernos ayudado a entender cuál es esta situación. La verdad es que esa incertidumbre es bastante dura para muchos padres y madres, pero esperemos que el Gobierno de Canarias de aquí antes de que comience el curso escolar pueda resolver esto y no sea a través de parches, que parece que es lo que están haciendo para intentar pues un poco maquillar ese fracaso de una medida que era una apuesta muy importante, muy decidida, pero que de momento no está cumpliendo con las expectativas. De verdad, Pablo Santana, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Óscar, ojalá que esto se vaya avanzando y que se vaya resolviendo por parte del Gobierno de Canarias. Porque es penoso, es preocupante. Estamos hablando de escuelas infantiles de 0 a 3 años. 0 a 3 años, como decía el propio el señor Santana, esto afecta a las familias más vulnerables de esta comunidad autónoma, pero es la típica propuesta que se incumple y que va siempre en los programas electorales. Desde luego me parece un fracaso político. Bueno, nos despedimos, Óscar. La verdad es que es un orgullo poder hacer televisión con muy poquitos medios los que tenemos aquí en Mírame Televisión. La verdad es que nos equivocamos muchas veces porque al final somos humanos y todos nos equivocamos, pero hay una gran profesionalidad, yo quiero destacarlo en un día como hoy, en el equipo técnico que tenemos, en todos los compañeros, y en verdad es un placer también hacer televisión contigo y periodismo, Óscar. Un placer para mí, como siempre. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión. Volvemos el próximo jueves con más análisis de la actualidad y, como les decía, a lo largo del programa entrevistaremos también a Natalia Santana, que es la presidenta de Nueva Canarias en la isla de Fuerteventura y diputada en el Parlamento Autonómico de la Formación Nacionalista. Eso será el próximo jueves. Mañana, como saben, tienen una cita importante con el programa de Manuel Artiles a partir de las 9 de la noche. Que pasen una feliz noche.